ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes en este miércoles previo a la Semana Santa, una fecha muy cara a todo el catolicismo, a toda la cristiandad. Vamos a hacer este programa tratando de abarcar distintos temas. Vamos a ver si tenemos la suficiente capacidad de síntesis, que esto nunca fue muy fuerte, como para poder desarrollarlo todos los temas que tenemos para hablar. Me acompaña, como siempre, nuestro nuevo coequiper, nuestro nuevo integrante del equipo, que se suma ya a Osvaldo Pérez San Martino, a Ricardo Bullerí, a nuestro querido amigo, que no lo veo todavía en la pantalla, el diputado nacional mandato cumplido, Pablo Torello, y ahora tenemos una expresión nueva, también le hemos tenido a Valentina Etulain como una voz femenina en este programa, y ahora tenemos a alguien que ya pasó a ser planta permanente del programa y que es el doctor Natán Bogoslavsky. Así que te damos la bienvenida, Natán, que somos los dos únicos que estamos en el éter. Gracias, Jorge, nuevamente por dejarme participar de este programa. Que es tu programa también. Así que hoy había traído un temita para preparar, vamos a ver si metemos todos los temas. Metemos, qué expresión fea, pero si podemos incluir, abarcar todos los temas en el día del programa de hoy. En primer lugar, está ya Pablo Torello, le damos la bienvenida a Pablo Torello. Buenas tardes, Pablo, ahí está mirándonos. Hola, Pablo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, joven Natán. Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio, operadores y público, oyentes. Muy bien, televidentes también, porque sale... Televidentes también. O sea, esto es... Bueno... Full, exactamente. Bueno, vamos a tratar, decía, de abarcar varios temas. El primero de estos temas se relaciona con lo que hoy está viviendo la humanidad, que es la posibilidad de que 4 astronautas a bordo de la nave Orión, en la operación que creo que se llama Artemis, están yendo a la Luna después de casi 50 años, ¿no? Que no se producía ningún alunizaje. La particularidad que tiene este caso, como un detalle pintoresco, es que el piloto es de origen afroamericano, que hay un piloto que no es americano, canadiense, y que hay una mujer en esta tripulación que va a ser la primera mujer que va a llegar a la Luna, y el cuarto integrante, sí, ese es americano. Así que bueno, esto es como una suerte de soplo dentro de un mundo que está tan convulsionado con la guerra. Por el lado de la guerra, lo que pensaba ser un paseo triunfal por Irán, Teherán y las distintas ciudades de la República Teocrática de Irán por parte de Estados Unidos, ya lleva casi 5 semanas con los vaivenes que esto genera en la economía mundial. Creo que me parece que las acciones se toman sin medir las consecuencias, porque esto tendría que ser, si pensaban que iba a ser tan corto, no lo fue. Y encima esto está dañando las relaciones de Estados Unidos con su aliado natural, que ha sido siempre el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque no se suman a la ofensiva contra el régimen de Teherán, y esto se ha motivado una dura crítica con los países que no lo han respaldado a Trump. Recordemos que acá Trump quiere terminar con un régimen teocrático, con un régimen realmente que conculca los derechos humanos, no pone el mismo énfasis en otros regímenes que también, igual que Teherán, conculcan los derechos humanos, como puede ser Arabia Saudita, pero que básicamente subyace, como en toda guerra, temas económicos, como en este caso el petróleo. Por el lado de Israel, es que pretende anular definitivamente el posible arsenal atómico que podría tener Teherán, que siempre, con un rasgo profundamente antisionista y antisemita,
ha querido la destrucción del Estado de Israel. La guerra está en una situación que posiblemente, no quiero pensar que va a durar un tiempo asaz prolongado, pero esperemos que esto no suceda, porque ya tenemos otro conflicto en el este europeo, que es la invasión rusa a Ucrania. Me parece que este tema es un tema que ya lo hemos hablado varias veces. No sé si quieren agregar algo, Natán, Pablo. Natán, adelante. Gracias, Pablo. Hay una realidad también. Los estados europeos, uno puede estar a favor o en contra de la política exterior de Trump, pero los estados europeos agradecen mucho a Israel y a Estados Unidos por su ofensiva contra Irán. Porque muchos, si bien en su discurso, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿no? Dice que no, porque Israel está atacando de manera indiscriminada a Irán. La realidad es que el régimen iraní atacaba a todo Occidente, no solamente al Estado judío y a los judíos, sino que es un régimen que iba en contra de todo lo que no iba con su doctrina, digamos. Inclusive dentro del mundo islámico, ellos son chiitas y estaban en contra de los que son sunitas, o sea, que es el 90% del Islam. Y inclusive en Argentina, el régimen iraní, que yo, personalmente, yo no puedo entender cómo sigue habiendo una embajada de Irán acá, después de que Irán haya financiado los ataques del Hezbollah contra la embajada de Israel y contra la AMIA. O sea, ataca en todos lados, no es solamente contra Israel, sino que en todo el mundo occidental. Y bueno, yo creo que si bien no se unieron a la ofensiva por una cuestión de política interna, yo creo que agradecen a Israel y a Estados Unidos haber hecho esta ofensiva. Totalmente de acuerdo. Pablo. No, bueno, un poco en la línea de Nathan. Yo creo que toda Europa debería haber estado absolutamente a favor, no dudar de lo que hizo Trump, porque acá es Occidente contra terroristas. Después sí podemos poner los peros. Claro. Pero a mí me parece que no tendría que haber habido ninguna duda en el posicionamiento de Europa, dándole todo el apoyo a Estados Unidos y después decirle, pará, te apoyo, pero esto. Porque ante el mundo es importante eso. De hecho, nosotros hemos declarado a Hezbollah terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pidiendo la captura internacional de muchos de ellos y sabemos todos que tienen en Yemen, que tienen en Gaza, que tienen en muchos lados, tienen todos, son los que financian el terrorismo internacional. Así que me parece que con cuidado, con cautela, pero hay que ponerse del lado. Por eso yo a veces digo, el presidente que tenemos, que ha tomado decisiones desde mi punto de vista personales, que para mí está mal, pero uno no puede menos que decir, bueno, yo estoy de este lado. No son las formas, no creo que sea correcto como lo hizo, pero nadie puede dudar en el fondo de la cuestión. La verdad que en... ¿Cuánto va de programa? En menos de 10 minutos tratamos un tema que con distintos matices coincidimos plenamente los tres. A lo mejor yo por ahí hice más no me fijé tanto, no puse tanto la mirada en el tema de Europa, porque también hay gente en muchos países europeos que, sin ser España, por caso Francia y Estados Unidos, incluso más las primeras declaraciones que hubo de Giorgia Meloni, es como que esta guerra no es la guerra nuestra, y no nos damos cuenta que es cierto lo que ustedes dos decían acertadamente, es una guerra que nos termina involucrando a todos, porque es un país que está financiando el terrorismo internacional y quiere llevar su revolución, que es conculcar la democracia liberal como la conocemos, conculcar los derechos humanos con la visión que tenemos los occidentales, y que nos está evidentemente dañando y pudiendo perjudicar nuestro estilo de vida, ¿no? Como que tenemos que tratar de preservarlo, pero no porque se trate el estilo de vida, sino porque nos parece que esto es lo mejor, ¿no es cierto? Que tampoco que nosotros nos vamos a alinear con un autoritarismo como el de Putin, ni con un autoritarismo con una pátina de democracia como es el de Xi Jinping, el de China, ¿no? O sea que es bueno que estas cosas las hablemos así sin que haya una planificación previa, porque cada uno ha puesto su ingrediente, ¿no? No solo... No, Jorge, además, yo creo que justamente eso es lo rico del sistema, ¿no? Que cada uno diga lo que quiera y el otro va enriqueciendo esa misma
ese mismo plato, digamos. Que no fueron miradas contrapuestas, por cierto, ¿eh? No, para nada. Pero aunque sean contrapuestas, Sí, 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 es el sí. debate. Y la gente no tiene que pensar como nosotros. La gente tiene que de lo que nosotros hablamos poder sacar lo que le parece bien, lo que le parece mal, no. Y no nos olvidemos de una cosa. Acordate de Oriana Fallaci, una Sí. periodista italiana, que dijo hace muchos años que la trataron de loca y de un montón de cosas más cuando dijo que el Islam iba a ser una invasión silenciosa a Europa. Y hoy la tenemos, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Meloni, perdón, digo una cosa más. Meloni no solo de declaraciones, sino que hoy mismo no dejó que un avión de Estados Unidos estacione en su base en Sicilia para poder ir a Irán hoy. O sea, ya directamente hizo una acción concreta en contra de la operación. Y nadie puede decir que ella esté a favor de... Lo que ocurre es que también la gente, es que, ¿cómo te puedo decir? El europeo, yo digo por alguna gente de España que no pertenece al Partido Socialista Obrero, que dice, no fuimos consultados. Claro. Entonces, esto es lo que muchas veces pasa con el patrón del barrio, ¿no? Con el capanga que Sí. hace las cosas sin medir sus consecuencias, como... Bueno, nosotros esto lo vemos acá y hoy les quiero comentar algo, pasando a otro tema, que es el tema vinculado con una conferencia que dio el señor Caputo, señor Toto Caputo, que hablaba de la devaluación y decía que parece que un grupo de empresarios y de economistas estaban pidiendo un dólar un poco más alto. Sin entrar a señalar los pros y los contras que esto puede traer, él dijo acertadamente que el país ya había tenido en los últimos 20 años una devaluación muy grande, que pasamos de $1 a $1 a 1.400 pesos por dólar. Eso tiene todo el derecho de opinar. Ahora, no tiene el derecho de decir que los empresarios que opinan distinto, y haciéndose eco de las palabras del presidente más de una oportunidad, dijo, no voy a decir son ignorantes, sino voy a decir las cosas que dice el presidente. Pero enseguida tapó el micrófono, como lo voy a hacer yo en este momento, y dijo así, y se escucha, ¿no?, lo que voy a decir. Dijo, y discúlpeme la audiencia porque a mí no me gusta decir malas palabras. A mí me encantaría cagar a patadas en el culo a todos estos empresarios que piensan distinto. Y lo sacó. De esa manera no se construye de ninguna manera un país, porque yo no quiero ni pensar lo que muchos empresarios, no prebendarios, no que han vivido de la teta del Estado todos estos años, sino que se rompen el alma, como pueden ser los empresarios agropecuarios o como pueden ser empresarios pymes, que las leyes laborales los arruinaron con indemnizaciones faraónicas que no podían pagar y llevaron a la quiebra una empresa, que se los trate de esa manera. Porque todos contribuimos a formar el país. Y si no nos gusta lo que puede ser algún otro empresario, como puede ser, como lo han criticado tantas veces, a Madanes o a Paolo Roca, no es la manera de que un país se construya, pero no solamente hacia el respeto que nos debemos como argentinos, sino hacia el exterior. Yo en un país donde un ministro de Economía está diciendo esto, no pongo un mango si estoy en el extranjero. Y si pretendemos que los 2.600 los 260.000 dólares que se encuentran debajo del colchón salgan para invertirlo de la gente, de los argentinos, tampoco lo vamos a lograr. Hace muy pocos días hay un informe de un Instituto del Desarrollo Económico que no tiene banderías políticas, que dice que los dólares que se han ido comprando en todo este tiempo no han ido al esquema productivo, sino que han ido al colchón mayoritariamente. Es probable que en el caso del campo la cosa sea distinta, porque sabemos que el campo tiene la dinámica esa de la tecnificación permanente y de que el que, como le hemos dicho infinidad de veces, no lo vamos a tocar nuevamente, el que gana, el que consigue los dólares a través del tema del campo, y que aparte fue ya esquilado por las retenciones, lo vuelve a reinvertir en comprar maquinaria nueva, en ver cómo puede producir un mejoramiento genético de la semilla, etcétera, etcétera. Pero esto no es la manera de construir un país cuando lo queremos construir, sobre todo en una situación tan delicada como la que está el gobierno en estos momentos.
no sé, disculpen que lo dije, pero lo tuve que decir de esta forma porque si no, no vamos a hacer pi, porque el que lo dijo y se hizo el gracioso tapando así el micrófono, se escucha igual lo que estoy diciendo, ¿no? Se hizo el gracioso tapando el micrófono así igual. Y ¿sabe lo que pasa? Estas pillerías, estas picardías, yo creo que ni en el secundario nosotros hacíamos. Bueno, había otra cultura cuando yo hice el secundario, ¿no? Pero ni en el secundario uno hacía estas picardías. Porque la verdad que es... Mira, perdón. Perdón que te interrumpa, pero la verdad que a mí me llama muchísimo la atención cómo señores que en el gobierno nuestro, como Toto, como Kirchner, eran señores, porque hablaban, estaban bien asentados, respetuosos, educados, se han transformado en lo que se ha transformado hoy. Y han aceptado eso, porque yo ya hoy viendo gente que era muy medida, muy respetuosa, hoy en día son lo que son, dicen las cosas que dicen. A mí me llama, pero enormemente la atención. Yo no sé si se lo pide Milei, si eran así, y como Milei es un exacerbado, ellos se exacerban también. Entiendo la presión de gobierno, ¿no? De cuando uno se pone nervioso y está muy presionado, y hay gente que por ahí va por otro camino. Pero la verdad que si uno no está dispuesto a soportar esa presión, tiene que agarrar y decir, muchachos, levanto mis cosas, las pongo en una cajita y dejo el escritorio para otro. Entonces la verdad que a mí me parece un absoluto disparate, y con el mismo argumento que Toto Caputo habla mal de los empresarios, yo puedo hablar mal de él como productor agropecuario, que nos roban con los derechos de exportación, porque eso es una vergüenza. Y él mismo lo dijo la semana pasada, cuando dijo el campo cómo responde, faltando a la verdad o tratando de engañar a la gente, que dice cómo responde a los estímulos que le dimos, bajando aranceles a la importación de maquinaria, etcétera, que eso es un engaño, eso es querer engañar a la población, porque no vamos a tener una cosecha muchísimo mejor de 20 o 30 millones de toneladas más que la que veníamos teniendo porque bajaron aranceles o porque bajaron algún puntito de retenciones. Vamos a tener una mucho mejor cosecha porque el productor agropecuario siguió apostando y esta vez llovió, el clima acompañó. Esa es la realidad. El productor agropecuario apuesta todos los años muy parecido, que a veces te acompaña el clima y a veces no. Pero ahora, con este gobierno, no podemos apostar a eso, porque este gobierno no solamente mantuvo los derechos de exportación durante todo un año al mango, como él se heredó, sino que los quiso subir en la primera ley base, y durante todo este año que pasó, porque el 26 recién está empezando, nos estuvo subiendo y bajando, y haciendo lo que para mí fue, y lo llamo así porque estoy convencido que es así, un negociado con los exportadores, cuando bajaron los derechos de exportación a 0, y fue 0 para los exportadores, fue 15 para los productores, que es cierto que mejoró, pero fueron 15, y le dio 800 millones de dólares a los exportadores de diferencial, y perdieron 1.500 millones de dólares de recaudación. Y en menos de un mes después tuvo que venir a rescatar los Scott Bessent. Entonces la realidad es que a mí me da mucha bronca como mienten, porque me hace acordar al kirchnerismo cuando estaba en el gobierno y decía una falsa información atrás de la otra para poder llevar agua para su molino, en vez de hablar normalmente. Pero lo que más me llama la atención es cómo gente educada, respetuosa, se convirtieron en lo que se han convertido. Sí, pienso exactamente igual porque es cierto, a mí me sorprendió las reacciones estas como la vez pasada, si está barato comprar, campeón. Es muy vulgar hablar de esa manera, sobre todo un ministro de Economía que tiene que hablar lo menos posible, ser absolutamente prudente en estos temas. Y yo lo he tratado también a Caputo y a Kirchner más de una oportunidad y me sorprende a mí, es como que se contagian. Mirá, el otro día, las otras noches, me lo encontré en la calle a Luis Petri, que hoy cumpleaños, ¿no? Yo puedo tener alguna diferencia con él, pero se bajó del coche, me saludó de lo más cariñosamente, bueno, hoy lo saludé el cumpleaños. Y eso, cuando lo veo fuera del ámbito oficial, lo encuentro el mismo de siempre, o sea que es como que se transforman, y lo viví también con los kirchneristas. Yo vi algunos kirchneristas que eran, en el trato diario, eran afables, y pareció que cuando entraron en ese submundo, como pasa ahora lo mismo, es necesario
adoptar los modos. O sea, esto revela también una falta de personalidad. O a lo mejor estuvieron siempre en ese mundo y ahora salieron del closet y dijeron, bueno, piedra libre, digo lo que se me canta. Porque yo cuando lo he visto a Luis Petri saltando ahí con el presidente, yo digo, por más que el presidente, bueno, tratando de mantener su lugar, era un ministro de defensa, me parece que es, bueno, a lo mejor somos dos viejos, dos ñoños republicanos, vos y yo, que pensamos de esta manera. No. La educación no pasa de moda, Jorge. Ya lo sé, pero viste, por eso le tiré, por eso le pregunto acá al joven, a ver si él dice, cállense viejos. No. Uno No, inclusive... perdón, Nathan, Sí, perdón, sí. Nathan, que te interrumpa como viejo hablador. No, pero hay una cosa que dice, usemos este lenguaje inclusivo. Buenos días, buenas tardes, permiso, Claro. perdón. Usemos ese lenguaje inclusivo. Perdón, Nathan. No, Perfecto. que inclusive uno lo ve en las redes sociales, o sea, te dicen cualquier cosa, te agreden personalmente, y la gente común, o sea, no es que, o sea, el nivel de agresividad, que no solamente por este gobierno, en general la gente está con un nivel de falta de respeto y violencia, y que en la calle también se ve, la gente se enoja por cualquier cosa, te putean por cualquier cosa, y yo creo que, bueno, mucha gente del gobierno también adopta esa forma, ¿no? Sí. Pero son gobernantes. Nos están viendo gente de afuera para venir a invertir y la verdad que cuando fue Milei a España, por ejemplo, a buscar inversiones por el tema de Vox y qué sé yo, y hablaba mal de Pedro Sánchez, vos no te pueden invitar a un país y vos no podés hablar peste del presidente de ese país cuando es un país que tiene un montón de inversiones en la Argentina, y si vos estás buscando inversiones para la Argentina, no podés ser un energúmeno. No podés serlo, no podés. Está mal. Y me lo dirán que yo soy un viejo carcamán y qué sé yo, todo lo que quiera, dígame todo lo que quiera, no me importa nada, porque yo soy un convencido, me parece que es la base del respeto de cualquier sociedad. Yo no puedo tratar al otro como lo trata. ¿Cómo vamos a arreglar este país cuando el 40% de la gente, o 44%, lo votó a Massa en el peor momento del peronismo? O sea que yo creo que en un eventual balotaje ese es el piso que tenían. Creo que es más alto el balotaje, y es un problema. ¿Cómo vamos a arreglar un país donde la mitad está para un lado, la mitad está para el otro? Y parecería como que no se puede hablar. Eso es un disparate. Por donde lo miremos es un disparate. No, y aparte, perdón, Jorge, Sí. que no solamente la forma, ellos, el gobierno actual miente con los datos también, porque el otro día vi otra entrevista de Caputo que decía, el consumo está en niveles más altos en 7 años. Totalmente mentira. O sea, uno va a la calle, habla con cualquier comerciante, ve los comercios cerrando, ve que la gente no vende nada, te lo digo yo como empresario pyme de teras, la venta está bajísima, o sea, no... tampoco dicen la verdad con los datos, y ellos te dicen no, porque vos tenés que ver los datos, pero a veces los datos no son los que ellos dicen tampoco. No, totalmente. Además, los datos los manejan a los datos, porque te hablan de consumo privado, pero no te meten en el consumo público, que es altísimo y que lo tienen muerto. Sí. Sí, Entonces vos tenés hoy, cuando desagregás el crecimiento, ves, intermediación financiera creció 30%, agro 22%, pero porque viene por arrastre que venía con una sequía. Después tenés minería, energía y servicios, estos servicios que se exportan de internet o De conocimiento. cosas, plataformas. los servicios de conocimiento, y después todo lo otro está todo para atrás, lo que da trabajo, que es comercio, algunos servicios, construcción, todo eso está para atrás, mal. Y parece como que si decís eso, como que sos cuca. Y si decís... Ah, sí, yo soy cuca, yo No. siempre digo que soy cuca. No vos. O sea, me refiero a que la gente que decimos esto, que el consumo bajó, pareciera, o sea, nos dicen cuca, ¿entendés? Como que estamos manipulando los datos, y no es No. así. Esta Sí, charla, Nathan, estoy de acuerdo con vos, digo, yo estoy en Twitter y viene alguno y me dice, cuca amarillo. Sí, cuca amarillo. Sí, vos sos el cuca violeta, hermano. Vos estás abrazado a los cucas violeta y los siguen nombrando en el gobierno. Por eso yo me divierto, pero yo trato de hablar en serio en Twitter, que es difícil, porque es como vos decís, todos insultan, te tratan de cuca amarillo y qué sé yo, y
me hace gracia porque vos la ves a Pareja, la ves a Ramírez, ahora la quieren instalar a Ramírez para la ciudad de Buenos Aires. No, sin ir más lejos, La verdad que Scioli. bien. Scioli, que fue candidato de Cristina y ahora está en el gobierno. Es el funcionario que más tiempo está. Y nos joroban, yo soy del PRO, y nos joroban con Pichetto. Le digo, pero Pichetto fue una propuesta, ni siquiera estuvo en el gobierno. Y además nosotros lo teníamos a la vista. Ustedes lo votaron a Milei, y Milei les metió a Scioli por la ventana. O sea, los engañó y ustedes están felices de que los haya engañado. Pero No, la tabula no. rasa, Sí. la tabula rasa es la mejor manera de hacer un jubileo con los corruptos y Sí. decir, bueno, yo me junto con estos. La verdad, muy lindo todo lo que veníamos hablando y es cierto, y justamente estaba con un joven que es legislador porteño, que lo deben conocer, Sergio Siciliano, que trabajó estuvo en educación y me dice pensar que hoy nos cruzamos y la verdad que nunca habíamos hablado como hablamos hoy tanto. Y me hace un comentario, me dice, ¿te acordás que yo te conocí a vos cuando empezó el tema a tratarse el aborto en la ciudad de Buenos Aires con el aborto por anencefalia? Y que eso es otra historia que algún día vamos a contar. Y cuando estábamos con ese tema, en ese momento nosotros éramos auténticamente liberales en nuestro pensamiento. Y estos ahora nos vienen a correr diciendo que nosotros somos kirchneristas porque en algunas cosas estamos con algunos modos no, con el tema republicano y que si no estamos con ellos ya estamos en la vereda enfrente, una nueva grieta que se instaló sobre la grieta anterior. Entonces me decía, un chico la verdad que muy trabajador, está en la Fundación Pensar, en la legislatura perfil bajo, pero siempre estuvo con María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Es muy bueno. Y me decía, y a mí me pasa lo que te pasa a vos, que también en las redes sociales, cuando hablas mal del gobierno, te tratan de kirchnerista. Y si yo, ahí lo tengo, mira, te lo voy a mandar, pues me lo pidió Fernando Iglesias la vez pasada, la cantidad de denuncias que vos firmaste, que son, yo pensaba que eran 10, son cerca de 20 contra el gobierno anterior. Y había que firmarlas, por más que tuviéramos nosotros una coraza protectora por ser diputados. El diputado tiene inmunidad de arresto, pero no inmunidad de proceso. Entonces había que jugárselo, y estos tipos ninguno se jugó, pero ya es una cosa que te agota, porque vos decís, es lo mismo que el otro día estaba viendo que en la Universidad de San Andrés, que es una universidad, por cierto, muy seria, estaba poniendo que en la gente las mayores preocupaciones son, en primer lugar, la posibilidad de la pérdida de empleo, en segundo lugar, la corrupción. Que la corrupción está empezando a tener un valor muy importante porque parecería ser que cuando un país tiene debilidades como está empezando a tener en materia económica, cuando la situación económica no es floreciente, cuando hay vastos sectores que están disconformes porque no le alcanza para llegar ni siquiera al día 15, que se endeudan hasta la manija, no solamente con endeudamiento de los intereses suculentos que cobran las tarjetas de crédito y los bancos, sino también con prestamistas privados. Dice que, decíamos nosotros hace ya muchos años, que cuando la gente veía que esto empezaba a molestar, a preocupar la situación económica, era cuanto más se abrazaba a valores que aparentemente son intangibles, como la libertad, como el respeto a las instituciones. Inversamente, cuando la situación económica es floreciente, esos valores parecería que pasan a segundo término. Pero parece que acá se está dando justamente eso. Por eso es que la preocupación grande que tiene el gobierno con las tres causas que hasta ahora conocemos que lo están molestando, y que bueno, está haciendo todo lo posible para ver cómo puede zafar de las mismas. La más comprometida era la de Libra, pero detrás de Libra había un Adorni. Y Adorni, quiero comenzar un brevísimo comentario, empieza a tener una situación muy complicada con la propiedad de la calle, creo que la calle Miró, ¿no? Del barrio de Caballito. Sí, en Caballito. Sí, en Caballito. Su última adquisición. Resulta ser que yo la verdad que te digo, no, el sentido común, no hace falta ser abogado ni escribano para darse cuenta de esto. Puede ser que yo venda una propiedad en $300.000, yo pregunto esto nada más, una propiedad en $300.000. Esta propiedad, mejor dicho, quiero comprar una propiedad en $300.000, y dos señoras
jubilada, monotributista, que han sido empleadas toda la vida, eran las dueñas de esa propiedad. Entonces, como son almas benditas por el Señor, como son gente caritativa, son almas buenas, me dicen, cómprelo, la plata se la prestamos nosotros, o mejor dicho, no nos la pague y después usted nos la va pagando. Ahora, ¿con cuánto entró Adorni en esa propiedad? Con el 15%. Puede ser que estas señoras hayan aceptado ese 15%, hicieron un mutuo hipotecario por el resto. Pero lo que pasa es que nadie, porque esto lo conozco bien por escribanías y por los acreedores hipotecarios, nadie presta sobre el 85%, da un préstamo que abarca el 85% del valor de la propiedad, porque se tiene que poner a cubierto que si va a un juicio, esa propiedad va a amortiguar, a bajar sensiblemente de precio, más los acrecidos que son los gastos de martillero, los gastos profesionales de los honorarios, si hay peritos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, esto yo pregunté, dije por sentido común, incluso hablaba un inmobiliario hace un rato, que me dice qué suerte que ha tenido, y que encima esa gente vende y no necesita la plata. Y cuando le preguntan si lo conoce, no lo conoce. La escribana parece que va a tener algún problemita, porque si o dice la verdad. Qué gana de tener amigos así, ¿no? ¿Cómo? Qué gana de tener amigos así. O dice la verdad. Si dice la verdad, o tiene un problema o dice la verdad. O dice la verdad, claro. O tiene un problema porque evidentemente es esta operación. Lo que sigo sin entender es por qué Adorni no se corre y deja de ensuciar al gobierno. Porque está hasta la mano, de esto no sale nunca. Bueno. No quiero ser molesto, pero si querés seguimos después, Jorge, con este tema que a mí me interesa, porque se puede desarrollar mucho más. Pero son 18:33 y nos van a retar. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa que nos invita nuestro querido amigo Pablo Torello. Gracias, Jorge. Chao, querido. Chao. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. No hacía falta. No, le estaba evacuando una consulta acá a Natán, que me decía si para ser escribano era necesario ser previamente abogado. Sí, y también no solamente en Capital, sino en todo el país, ese requisito previamente. Antes no era así.
En la abogacía, cuando yo estudié eran 28 materias, vos si tenías 16 materias, incluso por ejemplo derecho romano no era necesario para ser escribano, te recibías de procurador con 16 materias y con esa misma, y una materia más, creo que en introducción al derecho que la tenías que dar no sé por qué, te recibías de, obviamente todas las codificadas, porque imagínate, te recibías de escribano. Desde luego que después tenías que rendir examen para que te dieran el registro, que por cierto es bastante complicado y es un examen que realmente es bastante, tiene todas las garantías de que no va a haber algún tipo de acomodo ni alguna mano extraña que te traiga por debajo de la mesa los temas que se van a tratar y mucho menos en el oral. Por eso no sé si nos da el tiempo para tratar el tema vinculado con el reglamento que el otro día expusieron los ministros de la Corte en la Corte Suprema de Justicia. Una pregunta, seguimos con el tema Pablo, así que no nos vamos del tema Adorni. Creo que, por eso te digo, vos me decías, no, porque hice un chiste recién Natán que dijo, que no sé si se escuchó al aire, que dijo, me gustaría conseguir un par de personas así tan caritativas, tan almas nobles, que me dieron préstamo en estas condiciones. Se te adelantó alguien. ¿Sabes quién? ¿Quién? Sacó un tuit el Club Sacachispas. Sacachispas, que creo que está en primera SEO, en primera, ¿no es cierto? Que estaban con problemas financieros. Andaba con problemas financieros, entonces pusieron en un tuit, se busca a dos nobles señoras que quieran ayudarnos a salir de esta difícil situación económica y tenemos garantías suficientes como para garantizar, afianzar el crédito. Parece que otra que empieza a estar en problemas es la inefable fiscal, por lo que estoy viendo en televisión, la fiscal Mónica Feín. Nefasta, que parece que la van a procesar. La verdad que esta mujer, bueno, esto es lo que estás diciendo vos, que dijiste antes, ¿cómo puede ser que esta gente, después de todo lo que hace, esto ya pasaron, ¿cuánto pasó de Nisman? 10 años, 12 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo puede 2015. Ser? 2015. Esta gente, flaco, la verdad que renuncie, si no podés decir lo que vos decís, lo que hablábamos recién de Quirno y del Toto Caputo, si te exigen esto y va en contra de tu dignidad, y bueno, flaco, haz una cosa, renunciá. Esta mujer, cuando le pidieron que dejara enchastrar, como la dejó enchastrar de la mano de Bernie, porque fue así. Bernie estaba a las 5 de la mañana, antes que lleguen todos los periodistas. Antes los periodistas limpiando todo y dejaron entrar a todo el mundo, cosa que las huellas digitales se propagaran por doquier y de fuera de cualquiera, desde el Rappi hasta el asesino. Tuvieron todas las huellas digitales ahí en exposición. Entonces, esta mujer directamente no tenés el coraje, no tenés la firmeza, no tenés carácter, renunciá. Por eso ahora, si te comes un procesamiento, jorobate. Además de que era totalmente incompetente, porque era como al ser un fiscal federal, tendría que haber investigado su muerte en fiscal federal, y ella era una fiscal nacional, digamos. O sea, nacional, no, de la justicia ordinaria, tenés razón. Y además yo me acuerdo una vez que ella dijo, no, lamentablemente no se encontró... Seguí, Natán. Que ella dijo, lamentablemente no se encontró pólvora en la mano, o sea, indicando totalmente su imparcialidad y su ganas de que la teoría del suicidio se prosiga. ¿No? Bueno, y tenemos... parcialidad. Bueno, menos mal. Su parcialidad, sí. Menos mal que modificaron el graf. No sé si vos lo veías el graf, pero me llamó la atención porque decía Juan Pablo Torello. Y yo dije... Juan Pablo, sí. ¿Sos pariente mío. Pero sos Pablo. No hay un pariente, no, yo me hacía gracia, porque yo digo, exdiputado, pueden poner productor agropecuario. Si no van a pensar que yo voy a hablar de leyes, así como hablas vos, yo no tengo ni idea. No, para ser diputado no hace falta hablar de leyes. Si vos te desenvolviste los 8 años que estuviste, muy bien, querido, así que no. Pero me llamó la atención, conociéndolo tanto tiempo, que descubriera que se llamaba Juan Pablo. Bueno. No, me llamo Pablo solito. El productor se está enojando porque dice que lo mandé preso con esto. Bueno, damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino, si se quiere sumar con el tema Adorni, me parece que va a subir. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Osvaldo. Hola, Pablo. Natán. Hola, Natán, y hola, Jorge. ¿Cómo andan? Queremos tu... Adorni, no sé qué habrán comentado antes, pero desde el punto de vista político me sigue sorprendiendo. Hoy fue a Olivos, y entonces
la expectativa que había en los medios es que iba a renunciar. Ya se da por descontado, pero no. Lo que intentaron fue a mostrar que él seguía gozando de la confianza de los hermanos Milei, y entonces informaron una agenda de actividades que él tiene para la semana que viene, donde va a reunirse con los diversos ministros. Toda una puesta en escena para decir que sigue ocupando el cargo, pero no le hace, me parece, nada bien al gobierno, porque en la medida en que lo mantenga Adorni, va a tener que seguir hablando de este tema, va a tener que seguir dando explicaciones que les cuesta mucho ofrecer, a tal punto que hoy Adorni tenía una conferencia de prensa convocada a la mañana y anoche la suspendió por, así lo digo textualmente, por razones personales. ¿Cómo un jefe de gabinete va a suspender una conferencia de prensa por razones personales, como si fuera una licencia que se pide un empleado en una empresa? No, las razones personales es que no quiere someterse nuevamente al papelón que hizo y que va a seguir haciendo, y ni hablemos cuando le toque ir a la Cámara de Diputados. Creo que está previsto, me parece, para fin de abril. A ver, más allá de lo que nos parezca Adorni, en mi caso siempre me pareció un personaje bastante nefasto, no ahora, siempre. El gobierno paga un costo innecesario. No sé, Pablo, perdón, vos querías decir algo. Sí. No sé. No. Me pareció... ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Cómo estás? te va? No, yo simplemente lo que quería decir es que hay antecedentes de esto. Cuando nosotros lo corrimos a Gómez Centurión, que se lo apartó, se lo investigó, se lo absolvió y después quedó ahí. Nuestro común amigo Fernando Niembro, que fue primero en la lista, lo denunciaron. ¿Qué hizo Fernando? Dijo, bueno, me voy a correr porque no le voy a hacer daño a mi partido, a mi espacio político. Se corrió y al año quedó liberado porque lo exoneraron, o sea, lo declararon inocente. Entonces, a mí me parece que no solamente hay que ser, sino parecer. Y más después de lo que ha sido el kirchnerismo, que el kirchnerismo ha sido la vergüenza mundial del mundo mundial, como dicen ahora los chicos. Es una vergüenza el kirchnerismo, y este gobierno está haciendo muy parecido. Redoblan la apuesta. Me acuerdo con el campo, hicieron lo mismo, redoblaron la apuesta. Fueron por todo y ahora están yendo por todo, pero lo que no se dan cuenta es que las consecuencias las sigue pagando la gente. Con la diferencia, Pablo, de aquellos casos que vos citás, que en es demasiado evidente, y siguen apareciendo cosas, no siguen apareciendo, cuando se abre ese ropero aparece, y la gente lo está viendo, y es un tema que penetró mucho en la sociedad, por lo que leí de las encuestas. Fíjate que hasta los canales oficialistas hablan de él, y hablan críticamente, y eso es en gran medida porque es un tema que tiene rating, o sea, le interesó a la sociedad. Esta sociedad que atraviesa grandes dificultades económicas, a la que se le dice, bueno, que hay que hacer sacrificios, que ya va a llegar algún día la tierra prometida, y ve como una persona que tenía un patrimonio más bien modesto, de repente aparece con un casa en un country, otra de 200 metros cuadrados en Caballito, con un valor que aparece registrado muy inferior al de mercado, y además con esa simulación que evidentemente es ese préstamo que le hacen dos jubiladas. Bueno, todo esto a la gente la irrita mucho, y me parece que, por eso digo, viéndolo un punto de vista racional, ¿qué gana el gobierno más allá de... A ver, imaginemos, sabemos que hay una gran pelea interna y que Adorni pertenece al sector de los terrenales, no de los celestiales. Es decir, él se referencia en la hermana. Y entonces creo que ellos no quieren dar el brazo a torcer por eso, pero me parece que no evalúan bien el costo que está teniendo en términos políticos mantenerlo a Adorni. Yo creo Son casta pura. Son casta pura, sí, ya lo habíamos... Si no, este tema lo habíamos hablado, y lo sospechoso de todo no es solamente, o sea, más allá de que es una operación evidentemente simulada, lo que yo decía es que nadie es dueño de una propiedad, la pone en venta y la compra, y es un alma tan noble que la compra la persona que la compra, en este caso Adorni, con el 15% en efectivo,
pone el 15%, la otra gente que se ve que vendió porque son muy altruistas y lo querían destinar a otro fin. Porque sí, más allá del viaje de aquel que en un avión privado que no han podido... No, pero está bien, pero eso estamos totalmente de acuerdo, pero esto ya es groserísimo, porque sí, hablas con cualquiera que te dice, ¿cómo? Sí. ¿Pagó el 15%? Esto, ¿sabes la comparación que hice con estos días con el tema de Burford y de Eskenazi? Me hace acordar a lo mismo cuando Eskenazi compró prácticamente el 25% de YPF sin poner un mango a resultas de los beneficios que luego produjera la empresa, que la detonó porque así, viste... Pero acá me hace acordar la frase de Milei, que él se caracterizaba como un experto en crecimiento con o sin recursos. Adorni podría decir lo mismo de su patrimonio. Claro. Él creció. Claro, su patrimonio creció sin recursos, lo que es una verdadera habilidad que lamentablemente yo no la tengo. Yo creo que este tema... Yo lo único que espero, perdón Nata, lo único que espero es que la justicia actúe rápido esta vez. Porque la verdad que estábamos hablando de Mónica Fein, de hace cuántos años que pasó todo eso, y la verdad que la justicia deja mucho que desear cuando tiene que investigar al poder en curso. Siempre pasa, lamentablemente, sí, es así. Y bueno, esperemos que esta vez no. Sí, duermen las causas con el único propósito de tenerlas cajoneadas de acuerdo a cómo soplen los vientos políticos, eso desde ya. Yo aspiro que... ¿Cómo? Yo aspiro a que... Tiene que cambiar eso, porque nosotros nunca vamos a ser un país confiable. Podemos hacerlo mejor en economía. Perdón, Pablo, sí. No digo que podemos hacerlo mejor en economía, pero si realmente los inversores miran la seguridad jurídica, miran la seriedad de la justicia, porque en última instancia la justicia es el último que te va a defender tu propiedad. Entonces, la verdad que nadie va a venir a poner un mango acá si la justicia sigue siendo lo que es, por lo menos con el poder. Lamentablemente no veo en el corto plazo que esto vaya a mejorar, porque la justicia en general está compuesta de muchos fueros, y yo creo que la mayoría de los jueces son personas honestas y trabajan bien, pero hay un fuero especial que es el fuero federal penal, el Comodoro Pi, bueno, que es realmente vamos casi unánimemente diría, esto corre por mi cuenta, una mafia. Entonces, y está entrelazado con el poder político, con la inteligencia. Yo no veo de qué forma vamos a salir de esto mientras esos jueces permanezcan en su función. Hola, AFA. Por supuesto. Claro, yo no, en Comodoro Pi también es cierto que la mayoría lo vimos esta semana con Martínez de Giorgi, por ejemplo, y con otros, con algunos fallos escandalosos, pero hay jueces y fiscales en Comodoro Pi que tratan. Yo el otro día, que no sé si estuviste, no nos cruzamos en el acto en la corte. Sí, no te vi, estuve, sí. Bueno, y yo me quedé hablando después con algún amigo en común, y con un par de fiscales, y la verdad que, bueno, cuando vos los escuchás hablar a ellos, te da la sensación que la justicia está andando, pero también te dicen que este reglamento que aprobó la Corte va a ser muy difícil que se llegue a este reglamento lo tiene que tratar el Consejo de la Magistratura, y es muy difícil que se consigan ni los votos, porque evidentemente atempera el componente político partidista en la designación de los jueces. Y como todo el mundo quiere tener su juez amigo, como decía el Martín Fierro, entonces parecería que hay algunos sectores que están fuertemente interesados en que sigan predominando aquellos aspectos discrecionales en la designación de los jueces, como por ejemplo el famoso tema de las audiencias orales, que yo le he visto en la ciudad, que realmente parecería que tomaran fueran a tomar el café. Sí, el reglamento tiende fundamentalmente a eso, a limitar o disminuir mucho la discrecionalidad, sobre todo en la entrevista, que hace que a personas que están en el ranking, ponerle número 14, pasan a estar número 1, número 2. Lo que pasa es que, como decís vos, el propio Consejo tiene en eso
una herramienta de poder político, que siempre que hay a mayor discrecionalidad, mayor poder. Claro. La historia nos enseña que es difícil renunciar a un poder que uno tiene. Ojalá que la presión de la sociedad haga que se vaya en ese camino, que creo que es positivo. Vos sabés que incluso había una pequeña interna entre los propios ministros de la Corte, una Corte que cuando a mí me discuten, le digo, mire, en una Corte hoy con 3 miembros está funcionando mucho mejor que cuando tenía 5. O sea que no es un tema de número, es un tema también del componente que tengan, porque la Corte es una sola, esto de dividirla en salas para que una sala comercial, una sola, no, porque la Corte es indivisible. Entonces es una mentira eso, pero cuando uno ve este tema de que algún ministro de la Corte no estaba muy de acuerdo con esto, y es justamente quien preside el Consejo de la Magistratura, queda claro que porque había una... Sí, a ver, yo no estoy en la cabeza de él, lo que se señaló es que él, en realidad, como preside también el Consejo de la Magistratura, que va a tener que tratar ese proyecto, creyó que no era conveniente que él lo firmara. Ahora, si además él no estaba del todo convencido, eso yo no lo sé. Sí, parecería que, bueno, no quería generar algo ríspido con el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que cuando uno ve todas estas ternas y ve los parentescos que hay, y ve también que, por ejemplo, la mujer de un juez que nombramos recién, Martínez de Giorgi, es la que va a tener a su cargo dilucidar si el tema AFA pasa al juez federal de Campana o continúa en manos de un juez probo como es Marco Zaginski. Entonces ahí empiezan a correr las sospechas, y cuando uno la va a nombrar de jueza a su exmujer y el otro pone de juez federal a su hijo, entonces, viste, ahí la gente ya empieza a ver de que no es todo tan... Creo, sin entrar a hacer nombres, que la coexistencia de la noticia de este proyecto, con un acto solemne que se hace en la Corte Suprema, con la noticia de que el hijo de un importante juez fue de los elegidos para ser enviado al Senado, inclusive alterando también el orden que había obtenido en su calificación inicial, no contribuye mucho a un clima de sostenimiento del proyecto, pero ojalá que avance, porque me parece que es positivo. Es algo que tiende a dotarlo de más transparencia, de favorecer más el mérito, reducir la discrecionalidad, en fin, creo que está bien inspirado. Sí, eso desde luego está. No, el proyecto yo lo estuve viendo, es impecable. La verdad que está bien, y el beneplácito que ha caído, con el que ha caído en la comunidad jurídica ha sido, me parece, superlativo, ha sido enorme. Pero veo que va a empezar a ver, porque ya he escuchado algunas voces, incluso uno que anda en distintos corrillos o pasillos, escucha hablar algunos políticos amigos, escucha hablar algunos magistrados amigos, entonces uno ve que esto y no solo a mí, sino también le está pasando lo mismo a una representante femenina en el Consejo de la Magistratura, con la cual estuve charlando después, y señaló de que en algunos lugares lo daban como que había nacido sin pocas posibilidades de plasmarse. Pero bueno, esperemos que esto no ocurra, porque siempre dijimos que el Consejo de la Magistratura era una institución que lo que se pretendía era que todo el mundo le debiera su ascenso en la carrera judicial o su ingreso en la misma a sus antecedentes, a sus méritos, a su trayectoria, y no a su amistad o relación personal con tal o cual diputado o senador, ¿no? La Constitución, como lo recordó Rosen, que el otro día, que además fue asesor en la Convención Constituyente de 1994, fue asesor de Alfonsín, lo que se quiso es disminuir el componente político, no eliminarlo completamente. No, lógico. Por eso en el Consejo hay representantes también del poder político, y después, por supuesto, está el acuerdo del Senado, que se mantiene y que es puramente político. Pero se trató de que hubiera por lo menos un piso de idoneidad para los que llegaban a esa postulación.
Y desde el fallo de 2022 es menos político inclusive que antes, desde el fallo de la Corte Suprema que... El fallo lo que hace es declarar, fíjate, como 15 años después, la inconstitucionalidad de la ley que se sancionó en 2006, y como remedio, no es que diga que eso es lo único que se puede hacer, mientras el Congreso no sancione otra, restablece la vigencia de la que había regido a partir de la primera ley del Consejo de la Magistratura, que fue durante la presidencia de Menem. Sí. Los temas son muchísimos temas y acá teníamos para tratar los delitos cibernéticos. Les quedan para la semana que viene, Bueno, Nathan. Disculpame, pero nos enganchamos. No pasa nada. No, pero nos enganchamos porque tuvimos un debate muy lindo antes también, que entraras vos y donde cada uno hizo su aporte, y se lo comentaba yo a Pablo y a Nathan, que por el tema guerra, por el tema, bueno, parece que han tenido alguna dificultad parece que hay un problema se va a retrasar el vuelo a la luna, así que yo sigo por televisión esto. Bueno, teníamos también para tratar el tema de las famosas Propo Fest. Esa mezcla que es algo, por un lado, hasta divertido y patético, ¿no? Porque uno no puede creer que hubiera fiestas de anestesistas que iban a drogarse. Uno está en manos de quienes. Eso es algo que siempre existió. Es una cosa, yo lo escuché de un anestesista hace años. ¿Ah, sí? Que él me dijo que los anestesistas son la rama de médicos que más se droga, inclusive porque ellos saben lo que claro, la está dosis más en contacto con claro. Y ya me hablaba de fiestas. Pasa que nunca era un tema que no se hablaba porque nunca había habido ningún muerto. Bueno, pero también sí, perdón. No, es que en ese aspecto, los médicos, yo conozco muchos médicos, ustedes deben conocer también, que cuando te hablan de las guardias y los residentes, la fiesta, que es eso también. No es solamente por el tema de los anestesistas. No serán todos, por supuesto, yo no quiero generalizar. No. Siempre han comentado que la pasan bien en las guardias cuando están más tranquilos, ¿no? Bueno, y eso lo relaja y después nos atienden mejor, adelante. Sí, no, porque si seguimos tirándole a los médicos, la gente no va a querer más a los médicos. No, yo soy hijo de médico, lo digo. Mi hermana es médico. Y de un gran pediatra. Oíme, Jorge, perdón, antes de que termine, tenemos que mencionar algo, que ha pasado en Europa, ha vuelto a nacer Checoslovaquia, un país que había terminado, ha vuelto a nacer. ¿Vos sabías? La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados fue a un cóctel con el embajador de Checoslovaquia. Mirá cómo a veces la historia va y viene. El ricorso de la historia. Me hace acordar a los cosos de Alberto que ponía Suiza y Suecia. Sí, ya no hay tiempo para nada, pero queremos rendirle un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, a esos chicos que los llamaron los chicos de la guerra y que realmente eran héroes de Malvinas, y el sentimiento encontrado que por lo menos me produjo a mí en aquel momento, por un lado el recuerdo emocionado y entrañable a los caídos y a nuestros héroes, y por el otro el repudio a un gobierno que para perpetuarse en el poder no midió consecuencias y cometió garrafales errores estratégicos. Por eso quería en estos breves minutos a los 649 caídos en Malvinas rendir el homenaje. Y por supuesto, y a los que fueron también, Jorge. Y a los que fueron también. A todos los que fueron, y por supuesto, especialmente a ellos. Y por supuesto, exactamente, y los que volvieron no eran los chicos de la guerra, sino los héroes de Malvinas. Y los que quedaron en territorio irredento, todo nuestro homenaje. Y bueno, y recordarlo este 2 de abril, y también a todos desearle muy pero muy felices Pascuas, sobre todo a los que profesamos la fe católica, y por supuesto hoy también a nuestros hermanos judíos, que es Pesaj. Así que por tantas felices Pascuas. Felices Pascuas. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Abrazo grande a todos. Si Dios quiere. Chau.